semana escuchaba a un gran adorador. Es bueno, ya supongo que lo conoceréis, guatemalteco. Él murió de cáncer. Este hombre era una pasada, era un gran adorador. Y los médicos le diagnosticaron nada de vida, pues se estaba muriendo. Tenía el cáncer consumido por todo el cuerpo y el médico no le daba ni una semana de vida. Todo el mundo se puso a orar por este gran adorador y Dios le concibió 10 años más de vida. Los médicos no entendían el por qué ni cómo, pero el cáncer se paró y Dios permitió pues que él pudiera estar 10 años más, ¿no?, de vida. Y el otro día escuché una canción de él y en esa canción él no tenía voz. Él se estaba muriendo, tenía la piel ya pegada al cuerpo, estaba súper delgado, muy consumido. Y él sabía que ese mismo día se iba a morir. Y él cantó su última canción y yo pude escucharla, ¿no? Es la canción de "Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios". Pues, como nosotros a veces, no me incluyo, nos ahogamos en un vaso de agua o nos quejamos por todo, por cada situación que dices. La gente a lo mejor se separa de Dios, ¿no?, con un pequeño problema o lo niega. Y yo cuando vi a este gran hombre adorar a Dios en medio de su problema, ¡wow! ¿Quién hace eso, ¿Quién hace eso? Y justo cuando él acabó la canción, que no podía ni cantar, estaba hablando así, no podía cantar, esa noche él murió. Y qué fuerte, Si podéis escuchar esa canción, ese hombre es Julio Melgar, es guatemalteco, murió, y como él, aún sin voz, arrodillado en el altar, cómo cantaba esa canción, me tocó el corazón, ¿no? Como a veces nos quejamos por cosas pequeñitas y la gente que lo está pasando realmente mal, ahí sigue adorando a Dios. Eso sí que es un gran adorador. Ay, eso sí que es un gran adorador, que adora al Señor en medio de las pruebas, del problema. No sé, me llegó al alma, para que a veces seamos agradecidos y no nos quejemos tanto de las cosas. Tenemos salud, tenemos hijos, están vivos. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos un plato de comida en la mesa. ¿Que hay problemas? Por supuesto que hay problemas. Y habrá más, y muchos más. Pero hay que ser fuertes, ¿no? Supongo que en cada problema Dios nos hace más fuertes. Pero qué bien saber que somos hijos de Dios y que tenemos la identidad de Él y que somos amados y restaurados por Él. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Y resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad. Y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Aleluya. Yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad. Y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Tanto amor. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró.
con un soplo de tu aliento, tu espíritu vivió en la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad, y soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad, y soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Tanto amor, yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad, y soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad, y soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Tanto amor, he sido perdonado. Tanto amor. Bueno, siempre que empieza un nuevo año, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Empezamos a hacer metas nuevas. Decimos de tener metas nuevas. Siempre hay aquello de, bueno, pues este año me gustaría hacer las cosas que el año pasado no hice. Superar retos que no superé el año pasado. Y mucha gente pues dice, bueno, pues este año voy a dejar de fumar, este año voy a dejar voy a bajar de peso, este año voy a apuntarme a inglés, este año quiero... Así cada uno tiene unas metas, que esas metas muchas veces duran muy poco. A veces las metas duran 2 semanas, a veces ni 2 semanas, muy poquito. Pero hay metas espirituales también, que también muchas veces nos proponemos tener metas espirituales. Metas de decir, bueno, pues voy a orar más, voy a leer más la palabra, voy a intentar cambiar en cosas que están mal en mi vida. Y eso es bueno, esos planteamientos son buenos. Siempre es bueno tener metas y ponerse pues esos hábitos de superación, porque hay que superar, tenemos que superarnos, no podemos quedarnos siempre igual. Y es bueno que tú tengas unas metas para este año, pero que esas metas no sean solamente de 1 semana o de 2 semanas. El que no lee muy a menudo la Escritura, pues tiene que ponerse esa meta de decir, voy a empezar a leer la Escritura y voy a leerme quizás la Biblia en este año, que quizás no me la he leído nunca entera. Quizás siempre estoy leyendo que si un pasaje de Mateo, que si un pasaje de Ezequiel, que si un pasaje de Génesis, y al final nunca te has leído la Escritura entera. Y es importante que esa meta pues sea una meta para tu vida. Otra meta que tú puedes ponerte en este año es una meta de empezar a orar, de empezar a venir quizás a las reuniones de oración, de quizás pues buscar un poco de tiempo, levantarte quizás un poquito más temprano, o quizás irte a dormir un poquito más tarde, o buscar un tiempo al mediodía para poder orar, para buscar un poco más al Señor. A veces queremos cosas de parte de Dios, pero sin esfuerzo. Y sabemos que nada viene sin esfuerzo. Nada viene si nosotros no nos esforzamos. Dios ya lo ha hecho todo. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos. Cuando Josué
tenía que entrar en la tierra prometida, lo primero que Dios le dice es: esfuérzate y sé valiente. Es lo primero que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque van a haber momentos en los cuales tus fuerzas van a decaer. No vas a tener fuerzas para nada. Piensa una cosa, que todo lo que es espiritual es una lucha. Todo lo que es espiritual es una lucha, y la palabra dice que no contendemos contra sangre ni carne, sino contra principados. Estamos contendiendo con un enemigo invisible que nos está impidiendo siempre hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que tú y yo sabemos, porque el enemigo obra en nuestra carne. El enemigo obra en nuestra carne. Nos pone cansancio, nos pone sueño, nos pone la necesidad de hacer mucha actividad para que no tengamos tiempo para el Señor. Acordaros cuando el pueblo de Israel quiso marchar de Egipto, y Moisés se presentó delante de Faraón y le dijo: deja marchar a mi pueblo. Pero Moisés endureció su corazón y dijo: esta gente tienen demasiado tiempo. ¿Saben lo que hizo Faraón? Pues dijo: a partir de ahora van a tener mucho más trabajo. Ahora, en vez de darle la paja, ellos tendrán que ir a buscar la paja al campo y tendrán que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, pero aún así tenían más trabajo. O sea que muchas veces el enemigo te da mucho trabajo para que tú no puedas tener actividad espiritual. O sea que hay a veces en que decimos: ¡ay, qué bendición! Tengo mucho trabajo. Pero el mucho trabajo también hace que tú te canses más, tengas más sueño, estés más rendido, más rendida, y no tengas ni tiempo para venir a buscar al Señor. Hermanos, tu esfuerzo es necesario. Decimos que amamos al Señor, pero lo amamos sin esfuerzo. Decimos que amamos al Señor, pero lo amamos sin sacrificio. Decimos que amamos al Señor, pero cuando Dios nos pide algo, entonces nos cuesta trabajo el hacer las cosas. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos en todas las áreas. Hay que esforzarse en todas las áreas. Este virus ha producido mucho temor en los corazones. Este virus ha traído mucho desastre, pero también está probando nuestro corazón. Está probando nuestro corazón si realmente amamos o no amamos, y si Dios es lo primero en nuestra vida, si tenemos confianza en el Señor. Y esa confianza tiene que estar puesta en Él continuamente, porque vendrán pruebas mayores, vendrán dificultades mayores. Y si solamente un virus hace que la Iglesia retroceda, imaginaos una guerra, imaginaos el hambre, imaginaos una persecución, imaginaos algo que tenga que ver con nuestra vida, porque eso es lo que los cristianos han padecido y siguen padeciendo en muchos lugares del mundo. Hay lugares en la India donde no puedes predicar el Evangelio. Hay lugares en Asia, en Corea, hay lugares en Arabia Saudita, hay muchos lugares donde tú no puedes decir que eres cristiano porque te juegas la vida. Y sin embargo, allí hay misioneros, allí hay hombres y mujeres de Dios que están entrando y están predicando el Evangelio y están trayendo las buenas nuevas y las buenas noticias. Esos son hombres valientes. Ya no es un virus que quizás te puede tocar y quizás puede pasar de largo o traerte simplemente un resfriado o puede llevarte al hospital. Pero estamos hablando de una pena de muerte, de una pena de cárcel quizás de 20, 25 años simplemente por tener una Biblia en las manos. Hermanos, tenemos que ser valientes como creyentes, como cristianos, porque muchas veces nuestra fe no es real. Tenemos una fe que no es real, una fe que no es auténtica, una fe que la hemos formado simplemente de cartón y piedra, pero que cuando viene la prueba, eso se va todo a pique. Y entonces Dios está probando a su iglesia mundialmente en todos los sitios. Muchas veces decimos, bueno, pero es que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Hay cosas en las cuales tú no puedes sujetarte a las autoridades. Porque, hermano,
aunque se levanten leyes contra el aborto, no te es lícito abortar. Aunque se levanten leyes en las cuales te digan que un hombre puede contraer matrimonio con otro hombre, tú esas leyes tú no las puedes. Tú no puedes sujetarte a esas leyes. Tú tienes que sujetarte a la ley de Dios. Te tienes que sujetar primeramente a la justicia de Dios. Tú tienes que sujetarte como creyente. Nosotros tenemos una constitución y una justicia que está por encima de la justicia del hombre. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasará jamás. Y estamos intentando amoldar a la iglesia de hoy a lo que es el mundo. Nosotros no podemos agradar al mundo. Iglesias donde han hecho de la iglesia una discoteca porque dice que así podemos agradar a los jóvenes. Pero hermano, no se trata de agradar al mundo, se trata de decirle al mundo que el mundo necesita a Jesús y que el mundo está realmente necesitado del perdón de Dios. Si tú no has sido perdonado todavía de tus pecados, todavía estás en condenación, todavía estás sin Cristo, todavía estás sin eternidad, todavía estás sin vida eterna, todavía tienes tiempo, porque Jesús vino a este mundo a traer salvación. Él no vino a traer condenación. Tú te condenas tú mismo, nos condenamos nosotros cuando no aceptamos el regalo de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que esforzarnos. Hermanos, el mensaje de esta mañana no puede ser otro, sino que tenemos que renovar nuestro corazón, tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que esforzarnos, Hermanos, ¿qué esfuerzo hay? ¿Qué esfuerzo hay? Cuando simplemente tú pudiendo venir a escuchar la palabra en el local, en la iglesia, te quedas en casa simplemente por comodidad. ¿Qué esfuerzo estás haciendo cuando tú estás simplemente con tu móvil, con tu teléfono o con tu ordenador desde casa mirando el culto, la reunión, cuando vives quizás a 500 metros de la iglesia? No tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Eso no es fe. Eso no es cristianismo. Te lo estoy diciendo en esta mañana. Tu cristianismo no es real. Tu fe no es real. Tu fe no es auténtica. Eso tenemos que destapar esos errores que hay en nuestra vida, pensándonos que somos cuando no somos nada. Por eso es importante que entendamos que el esfuerzo, el sacrificio, y yo creo que no es esfuerzo ni es sacrificio venir a la reunión, sino que al contrario tiene que ser una bendición para nosotros, porque el pueblo de Israel decía: deja ir a mi pueblo para que hagan fiesta en el desierto. O sea que la reunión es una fiesta de proclamación, la proclamación de que Cristo ha resucitado, la proclamación de que Cristo nos ha salvado, la proclamación de que hemos salido del mundo, de la esclavitud del mundo, para venir a ser libertados por el Señor, y venimos a celebrar. Había una canción que cantábamos hace años que dice: celebrar a Cristo, celebrar. Claro, es que es una celebración estar en la presencia del Señor, es una celebración. Hermano, yo no digo que los que estáis lejos, que no podéis venir, es lógico. Y gloria y gracias a Dios por la tecnología, por el Facebook, por el sello, por todo lo que tenemos a mano para poder estar quizás reunidos. Pero te estoy diciendo que si tú vives a 1 kilómetro, vives quizás a 500 metros, hermano, ¿qué te impide venir a darle gloria y gracias al Señor en esta mañana? Amén. Y hermanos, yo predico igual si hay 100 personas como si hay 5 personas. A mí me es igual, porque la palabra es igual e idéntica para todo. Pero necesitamos ser reales, porque mi Dios es real. Amén. Y también cantamos una canción. ¿Cómo es, Eva? Mi Dios es... ahora no me acuerdo de cómo era la letra, pero yo sé que mi Dios es real, muy real en mi ser. Y si Dios es real, tiene que ser real en todas las áreas de nuestra vida. Amén. No se trata de ponernos máscaras, aunque ya llevamos las mascarillas, pero hay otras máscaras que no se ven, que son las máscaras de que hacemos ver de que somos muy
hombres de fe y muy buenos cristianos, y luego esas máscaras tienen que salir de nuestra vida. Vamos, me voy a leer Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Y dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Y yo creo que más que nunca, ahora en este tiempo, tenemos que aprender a no conformarnos a este siglo, a todo lo que este siglo trae de pecado, de maldad, de innovación, y no podemos conformarnos a este siglo. Porque este siglo trae todo lo malo que Jesús dijo que iba a traer. Porque dijo que en los postreros tiempos se levantarían hombres ingratos, hombres sin fe, amadores de sí mismos, egoístas, insensatos. Esto todo lo que trae este siglo. Y tú no puedes conformarte a este siglo. Tú tienes que vivir conforme a las reglas de Dios, no conforme a las reglas del mundo. Tenemos que vivir conforme a las reglas de Dios. Las reglas de Dios no van a cambiar. Y pasarán 100 años y las reglas de Dios seguirán sin cambiar. Donde tendremos que amar al prójimo, tendremos que honrar a nuestros padres, tendremos que aprender a amar a nuestros enemigos, a perdonarnos los unos a los otros. Esas normas no van a cambiar. Pero sin embargo, el mundo no tiene estas normas. Por eso la palabra dice: no os conforméis a este siglo, no te conformes a las modas de este mundo, a todo lo que este mundo trae, que te impide acercarte al Señor, que te impide tener comunión con el Señor, que te impide obedecer al Señor. Muchas veces hay que apagar la tecnología y meterse en el cuarto, en tu habitación. Pero cuando entres en tu cuarto, en tu habitación, no entres con el móvil. Porque a lo mejor en vez de orar vas a abrir el Facebook, o vas a abrir quizás el Instagram, o vas a abrir quizás otra aplicación, y no vas a estar buscando al Señor. Deja todo lo que tengas por hacer y busca al Señor. No te conformes a este siglo. Este siglo, que se llama el siglo de la comunicación, es el siglo donde menos comunicados estamos. Donde tú ves a los jóvenes y a los niños con los móviles y no los ves, que no te dicen ni una sola palabra. Porque no saben hablar, no saben compartir, no saben comunicarse. Porque quizás la comunicación por móvil es fácil a través de palabras o a través de lectura, pero mírame a los ojos, háblame cara a cara, dime lo que tengas que decirme, no me lo digas de esa manera. Dime realmente si me amas, si no me amas. Y así Jesús quiere que nosotros nos destapemos para que podamos tener comunión real con el Señor. Y eso es importante. No te conformes a este siglo. Dice, sino transformaos. Transformaos. Y esta es la palabra, transfórmate, cambia. No te conformes. Vive un evangelio real. Vive un evangelio que te cambie. Vive un evangelio que te haga diferente. Vive el evangelio real, cambia a la persona. El evangelio, si es real, tiene que cambiarte. Tú no puedes decir, no, es que yo soy así. Hermano, tú no eres así. Tú no puedes decir, como decía la canción de Janet, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, el mundo no te hizo así. Fuiste tú quien te adaptaste al mundo. Cogiste sus rebeldías y sus maneras y sus modas. No, tú tienes que ser diferente. Tú le perteneces a Cristo. Cristo tiene otra forma diferente de hacer las cosas. Pero nosotros nos es más fácil porque tu carne no quiere sujetarse a las normas de Dios. Nunca tu carne se querrá sujetar a las normas de Dios. Tú tienes que vivir por el Espíritu, no por tu carne. Tienes que vivir por el Espíritu. Y en el Espíritu podrás obedecer a Dios. Pero tu carne es enemiga de todos los planes de Dios. Tu carne siempre será enemiga. Tu carne nunca querrá orar. Tu carne nunca querrá venir a la iglesia. Y tú tienes que poner en disciplina tu carne. Tienes que poner en disciplina tus ojos, tus oídos, tu boca. Tienes que poner en disciplina todo lo que es contrario al mandamiento de Dios. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en la medida que tú entiendes a Dios,
Tú tienes que ir transformando tu vida y cambiando tu vida, pero hay que pararse, hay que pararse. Hay que pararse en el camino, hay que pararse a meditar, hay que pararse a entender la palabra, hay que pararse. Cuando tienes una persona delante y quizás le estás hablando y tú crees que te ha escuchado y muchas veces no te ha escuchado. Y muchas veces tienes que decirle, escúchame, ¿me estás escuchando? Normalmente los niños están muy distraídos. Los niños se distraen continuamente. Y yo me acuerdo de pequeño que tenía que hacer eso con mis hijas. Y a veces decir, mírame los ojos, ¿me estás escuchando? Porque no escuchan. Hacen como si escucharan, pero no escuchan. Y así nos pasa muchas veces con el Evangelio. Escuchamos la palabra, pero realmente estamos escuchando. Realmente estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Estamos metiendo esa palabra en nuestro corazón para cambiar. Estamos metiendo esa palabra en nuestro corazón para que sea parte de fe, una fe real, que pueda hacernos llevar a un cambio. Porque si eso no es así, nos pasaremos años en la iglesia, nos pasaremos años y nuestras vidas serán como niños, seremos como niños en Cristo, que nunca habrán crecido, nunca se habrán desarrollado, nunca habrá una estatura de ese varón perfecto que es Jesús en nuestras vidas. Porque somos nosotros que tenemos que perfeccionarnos, que tenemos que disciplinarnos. El apóstol Pablo decía que él ponía su cuerpo en disciplina. No se pegaba. No, simplemente él decía, cuando mi carne no tiene ganas de orar, yo lo pongo en disciplina y oro. Cuando mi carne no tiene ganas de leer la Escritura, lo pongo en disciplina y pongo a orar. Cuando mi carne no tiene deseos de ir quizá y predicar el Evangelio, Pablo decía, yo tengo un mandamiento de predicar el Evangelio y voy a cumplir la misión que Dios me ha dado. Porque si tú le haces caso a tus sentimientos, tú nunca vas a hacer nada por el Señor. Nunca vas a cambiar. En tus sentimientos nunca cambiarás. ¿Qué pasa? ¿Que por ser cristianos nunca vamos a tener pruebas? No dice eso la Escritura. El Señor le dice a los suyos, fíjate si los amaba. Porque Jesús amaba a los suyos. Y yo creo que nos ama a nosotros. Y Jesús les dijo, he aquí os envío en medio de lobos. O sea, ¿cómo Señor, si me amas, me vas a enviar en medio de lobos? Pero es que el Señor dice, no, es que esa es la misión para la cual os he escogido. Esa es la misión para la cual os he escogido. Vais a estar en un mundo donde vais a ser enemigos del mundo. Vais a estar en un mundo donde vais a caminar contracorriente a lo que ellos piensan. Ellos piensan que tienen que celebrar los carnavales y tienen que hacer toda clase de fiestas y de orgías, y vosotros vais a caminar al contrario. Ellos piensan que tienen que mentir, que tienen que robar, que tienen que hacer estafas para poder crecer y para poder ser algo. Y vosotros, yo os digo que tenéis que humillaros en la presencia del Señor. Andáis contracorriente. Pero Jesús les avisó, si a mí, siendo el árbol verde, han hecho lo que han hecho, ¿qué no harán con vosotros que sois rama seca? Entonces uno tiene que estar preparado, fortalecido, hacerse de acero por dentro, porque tiene que aprender a superar todo lo que va a venir. Nunca le puedes decir al Señor, Señor, sí, ¿por qué permites esto? Mentira. Dios permitirá eso y mucho más. ¿Por qué permitió que quizás Esteban fuera apedreado? Es que no amaba a Dios a Esteban, pero ese sufrimiento de Esteban trajo bendición al pueblo de Dios. Dice que los avivamientos han sido muchas veces gracias a la sangre de los mártires. Un profeta vino a un pastor en Colombia y le dijo, no vayas a Colombia porque te van a matar. Pero ese hombre dijo, el Señor me ha hablado. Y es cierto lo que me estás diciendo, porque Dios me ha hablado también a mí. Y me ha dicho que cuando vaya a Colombia van a matarme, pero que después de mí habrá un gran avivamiento. Y ese hombre obedeció a Dios. Y ciertamente los narcos, los tráficos de droga, lo mataron en Colombia. Y cuando ese pastor murió en Colombia, hubo un avivamiento tremendo porque todos los pastores de Colombia empezaron a reunirse, empezaron a orar juntos. Y empezó un avivamiento como nunca jamás se ha visto en esa ciudad de Bogotá.
y de Medellín, en Colombia. Hermanos, muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida porque van a bendecir a un montón de gente. Jesús subió a la cruz y la muerte de ese Cordero santo e inocente hizo que millones y millones y millones en todo el mundo conocieran el amor de Dios. O sea que muchas veces nuestras pruebas, nuestro sacrificio, los permite el Señor porque quizás necesitamos un trato para nuestra vida. Porque Dios nos está formando por dentro. No podemos ser muñequitos de Barbies. Muñequitos Barbies. No, Dios no quiere ni hombres ni mujeres que seamos Barbies en la iglesia de Dios. No te has metido en un crucero de placer, te has metido en un barco de guerra, donde hay batalla, donde hay pelea, donde hay cosas que necesitamos conocer de parte de Dios. Pero si a ti no te gusta ese plan, ese es el plan de Dios para sus hijos. El plan de Dios para sus hijos era el que pasarían por dificultades, que pasarían por pruebas. Les dijo que la puerta era estrecha, les dijo que el camino era angosto, pero prometió que al final habría bendición y bendición en abundante porque habría vida eterna. Como yo he resucitado, vosotros también resucitáis. He aquí yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el Señor ha prometido sufrimiento. Él no prometió que habrían riquezas, que habría oro, que habría plata, que habrían placeres. Todo eso quizás podamos tenerlo, pero Dios no prometió eso en su palabra. No me diga, porque muchas veces estamos engañando al pueblo de Dios diciéndole que hay toda clase de bendiciones por todos sitios, y cuando realmente se enfrentan a la verdad de que quizás su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, su madre, su suegra empiezan a entrar en discusión y en problemas, entonces la fe se le va abajo. No, eso es lo que dijo el Señor en su palabra, que habrían problemas incluso dentro de la familia. Hermanos, necesitamos fortalecernos en el espíritu. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos saber lo que Dios nos ha dicho, y eso solamente está en su palabra para conocer la verdad del Evangelio. El Evangelio tal y cual lo conocemos es un Evangelio en el cual nos hace fuertes para resistir todos los encuentros. Pablo dijo, he aquí yo en naufragio, en ayuno, en desvelo, en apedreamiento. Pablo, un hombre de Dios. Y cuando él se convirtió y fue a Ananías a ponerle las manos, le dijo, para que ese hombre sepa los sufrimientos que va a tener que padecer por causa de mi nombre. O sea, hermano, por causa de su nombre tendremos que padecer muchas cosas. No lo entendemos. Y si tú quieres hacerle preguntas a Dios, siempre estarás enfadado con Dios. No le hagas preguntas a Dios. Simplemente pídele fuerzas para superar todo lo que tengas que pasar. Pídele fuerzas al Señor. Señor, dame fuerza para pasar por esos valles de sombra. Porque tú dijiste que aunque pase por valle de sombra y muerte, tu vara y tu cayado estarán conmigo. Él estará contigo. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Él está contigo en el día bueno y en el día malo. En el día bueno y en el día malo. Y tú crees que en el día malo Dios no está contigo. Y tú dices, ¿por qué permite, Señor, esto? Él está contigo, juntamente pasando la prueba, juntamente contigo. Pero Él dice, tienes que pasar por aquí. Tienes que pasar por aquí. Aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas, aunque tú no disciernas, Él tiene algo siempre mejor preparado para ti. Te hace pasar por esos lugares, porque Él sabe que pasando por esos lugares, cuando pases al otro lado, habrán cosas mejores para ti. Cosas mejores. Él siempre tiene cosas mejores para ti. Cosas mejores. Gloria al Señor. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Tienes que entender el plan de Dios. Tienes que entender el Evangelio. Tienes que entender su palabra. Tienes que entender lo que Dios nos dice a través de la Escritura. Para que comprobéis. La palabra comprobar significa examinar. Para que tú examines, comprobes cuál es la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. O sea que si todo el sufrimiento, si todo lo que tú has pasado, si todo lo que tú has vivido antes de venir a Cristo, has pasado quizás por la cárcel, has tenido que pasar quizás por la droga, has tenido que pasar quizás por persecución, has tenido que pasar quizás por muchas ataduras, pero llegas
encuentras a Cristo y Cristo te ha libertado, hermano, habrá valido la pena. Porque el resultado de todo eso es que tú has conocido a Jesús y ese es el mayor regalo que tú puedes haber tenido. Porque la persona que realmente ha conocido a Jesús, esa persona ha cambiado. Dice, eso erais vosotros. Erais borrachos, erais drogadictos, erais prostitutas, erais homosexuales, erais gente que defraudaba, erais. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido transformados y hemos sido cambiados por el Señor. Y el Señor es el que cambia realmente. Si el Evangelio es real, habrán frutos de nuestro cambio. Y tiene que haber frutos de cambio en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tú tienes que comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprueba siempre si lo que estás haciendo está en la voluntad de Dios. Comprueba siempre si lo que estás haciendo es agradable a Dios. Cuando algo no es agradable a Dios, Dios nos pone muchas veces en disciplina. Como Padre bueno, Él dice que nos disciplina y a veces nos castiga. Y nosotros no entendemos. Hay veces en que Dios tiene que disciplinarnos. Hay veces en que Dios tiene que castigarnos. Hay veces en que Dios tiene que hacernos pasar como nosotros hacemos con nuestros hijos. O no castigamos nosotros a nuestros hijos. O no disciplinamos nosotros a nuestros hijos. O no corregimos nosotros a nuestros hijos. Porque todo padre que ama a sus hijos los corrige. Todo padre, toda madre que ama a sus hijos los disciplina. Y les hace saber que hay cosas que no están bien. Así el Señor también muchas veces nos pone en disciplina cuando hay cosas que no están bien. Y nosotros quizás no entendemos el por qué nos está pasando esto. Y quizás es porque no estamos haciendo las cosas en la voluntad de Dios. Y siempre que nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, empiezan a venir problemas. Que nosotros pensamos que son cosas normales, pero no son normales. Porque a veces la palabra dice, tendremos que pasar por pruebas si es necesario. Hay veces que no es necesario. Porque si tu hijo te saca buenas notas, si tu hijo está haciendo las cosas bien, no tienes por qué corregirle, no tienes por qué disciplinarlo, no tienes por qué ponerle un castigo. El castigo viene cuando las cosas se hacen mal. La disciplina viene cuando las cosas se hacen mal. Y así Dios, como Padre bueno, nos corrige y nos disciplina. Y nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios siempre, en todo momento, para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Tenemos que ser racionales en nuestra manera de hacer las cosas en Dios. Dios nos ha dado una mente, una cabeza para pensar. ¿Amén? No sé si a alguno de vosotros le falta la cabeza. Yo creo que todos tenéis cabeza, ¿no? Todos tenemos cabeza, ¿no? Y la tenemos puesta encima del cuello. O sea que la cabeza está puesta para pensar. O sea que la fe no es irracional. Aunque la fe que muchas veces no se entiende, pero la fe tiene raciocinio, al menos la fe de salvación y la fe que nos lleva a hacer la voluntad de Dios tiene pensamiento, tiene raciocinio, tiene inteligencia para pensar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que hace la palabra es ayudarnos a corregir, porque nuestro entendimiento viene del mundo y tenemos la influencia del mundo, pensamos que es normal. Porque el diablo no trabaja con la gente a lo bruto y a lo loco. No, lo hace poco a poco. Lo hace poco a poco. Cuando él quiere meter una ley, por ejemplo, una ley que es contraria a Dios, no lo hace de golpe, sino que empieza poquito a poquito, para que nos vayamos acostumbrando. Y te lo va metiendo por televisión y tú vas viendo cómo hay dos mujeres y dos hombres que salen juntitos y poco a poco van entrando a través de los capítulos de televisión, a través de la serie y luego poco a poco, hasta que ¡bum!, se establece la ley. Pero el diablo hace las cosas siempre de esa manera. Te hace ver que lo que estás haciendo es normal, que es normal. Porque el mundo llama a lo que es anormal, lo llama normal. El mundo llama a lo que es pecado, lo llama enfermedad o lo llama de otra manera.
pero lo que está mal delante de Dios. Y tenemos que ser racionales y pensar y para poder hacer la voluntad de Dios. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vámonos ahora al libro de Efesios, ya acabando, quiero acabar a la 1, acabando, porque no se puede retener muchos conceptos, no se puede retener mucha cosa, y prefiero que se retenga menos cosas que no llenar nuestra mente quizás de palabras que muchas veces luego no vamos a recordar. ¿Qué podemos sacar en conclusión de lo que he dicho en esta mañana? La conclusión de que tenemos que ser racionales, que tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar, que el mundo nunca va a estar de acuerdo con nosotros, de que vamos a tener que pasar por problemas y que tenemos que esforzarnos. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando aquí dice que nos escogió en Él, y en el capítulo 5 dice: y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Fíjate, escogidos antes de la fundación del mundo y predestinados. Pero no es que Dios predestine a unos para salvación y otros los predestina para el infierno o para la condenación. No. Nosotros entramos en el plan divino cuando nosotros conocemos a Jesús y le entregamos nuestras vidas. Y mientras tanto, todo lo que Dios desea y anhela de nosotros y que anhela de este mundo es que se arrepienta y conozca a Dios. Esa es la predestinación. La predestinación viene en nuestra vida cuando conocemos a Cristo. Es ahí. Porque si unos estuvieran predestinados para salvación y otros estuvieran predestinados ya para condenación, ¿de qué serviría predicar el Evangelio? Si ya Dios sabe que esa persona se va a condenar para siempre. No, la predestinación viene cuando nosotros conocemos a Jesús y le decimos a Jesús: te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor, te acepto como el dueño de mi vida. Es entonces cuando Dios nos escoge. Hay un deseo y un anhelo. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Mientras tanto, Dios está anhelando y deseando que nos encontremos con Él un día. Hermano, Dios está deseando que tú, que quizás no conoces a Jesús, está deseando que tú te acerques, de que tú le des la oportunidad de empezar a trabajar en tu vida y cambiar todos esos problemas y esas áreas que tienes, en los cuales quizás has fracasado tantas veces. Nos habla la Escritura de una mujer que hacía 18 años que estaba enferma. 18 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Pero esa mujer, cuando oyó hablar de Jesús, ella pensó en su corazón: si yo voy y toco solamente el manto de Jesús, seré salva, seré sana. Eso es lo que tú tienes que creer en esta mañana, de que si tú le dejas entrar a Cristo, dejas entrar a Jesús en tu corazón y le permites trabajar en tu vida, va a haber un cambio en tu corazón. Vas a entrar en el plan divino, vas a entrar en la predestinación de Dios, vas a entrar en el pensamiento de Dios, porque Dios ya te conocía, porque Dios conoce hasta la última estrella, Dios conoce hasta el último pájaro que ha creado en este mundo. Pero Él no puede intervenir porque es voluntario. Es voluntario el que tú le aceptes y es voluntario el que tú le niegues. Es voluntario el que tú escojas el bien o el que tú escojas el mal. Es voluntario el que tú escojas la bendición o escojas la maldición. Hermano, Dios te ha dado libre albedrío, cosa que tienen los ángeles también. Y muchos ángeles escogieron servir a Satanás antes que servir a Dios. E igualmente que como ellos, los que sirvieron al Señor, hoy son servidores de Dios y están en la voluntad de Dios. Pero los que escogieron servir a Satanás, ellos están ya destinados a condenación eterna y ser echados en ese lago de fuego por toda la eternidad. Pero Jesús
Jesús lo que vino es a rescatar. Jesús lo que vino es a salvar. Y tenemos que entrar en ese plan, en ese deseo. Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero que mi vida cambie en este año, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero vivir de la misma manera que he estado viviendo. Mi matrimonio, Señor, está roto. Pues quizás sea el momento en que tú vengas a Cristo, porque Él quizás tiene un plan diferente para tu vida. O quizás quiera arreglar tu matrimonio, o quizás quiera arreglar el problema que hay con tus hijos, o quizás quiera arreglar el problema que hay en tu vida con las drogas, con el alcohol. Quizás quiera arreglar el problema que hay en tu vida económico, quizás quiere traer algo, un trabajo nuevo para ti en este año. Pero es el momento de que tú tienes que entrar en el plan divino. Hasta ahora has entrado en el plan de este mundo. ¿Cuánto miedo le da a la gente entrar en el plan de Dios? Sin embargo, se gastan los dineros con las brujas, con los hechiceros, con los que le leen las cartas, con los que tiran el tarot. Y a esa gente no le dan miedo. Cuando la palabra dice que todo eso es oscuridad, cuando la palabra dice que todo eso es infierno, que todo eso es brujería, hechicería, que todo eso es espiritismo, ocultismo, y todo eso Dios lo desecha y Dios no lo quiere. ¿Cuánta gente antes de salir de casa tiene que leer el horóscopo? Hermano, lee la palabra de Dios. Incluso cristianos que creen todavía en el horóscopo y creen en estas cosas. Hermano, tú no has conocido a Dios todavía realmente. Lee la Escritura, lee la palabra. Ella es la que tiene realmente el plan divino para ti. Ella es la que te va a dar realmente la bendición de Dios para tu vida. No hay bendición fuera de Dios. Porque todo lo que el diablo te da, un día se lo cobra. El diablo te puede dar, pero el diablo también se cobra lo que te da. Y se lo cobra con tu vida, y se lo cobra con tu alma, y se lo cobra con enfermedad, y se lo cobra de muchas maneras, destruyendo tu vida, y destruyendo quizás tu casa, tu matrimonio, tu salud. Pero cuando Dios te bendice, Él te bendice de verdad. Y Él te guarda, Él te cubre y te protege. Según nos escogió en Él, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Fíjate el escogimiento que Dios tiene para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si la sangre de Cristo no nos limpia, es imposible estar en la presencia de Dios. Pero el Señor, como dije ayer en la reunión, nos limpió, nos limpia y nos limpiará. Porque nosotros es lo que hacemos con nuestros hijos cuando se ensucian. Y cuando hay un bebé en nuestras manos y sabemos que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y tú no coges al niño y le dices por qué has hecho lo que has hecho. Porque tú sabes que el niño todavía es pequeño. Hermano, los cristianos que no han crecido son cristianos carnales, que van a pecar y continuarán pecando hasta que maduren y se desarrollen. Y entonces entenderán que tienen que ser transformados y tienen que ser cambiados. Pero mientras tanto, en ese falta de conocimiento, y no estoy trayendo una palabra para que la gente peque a su libre albedrío, estoy trayendo una palabra para que entienda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando tú entiendes que Cristo, a pesar de tu suciedad, te ha limpiado, entonces viene ese remordimiento, ese arrepentimiento en tu corazón y te das cuenta cuánto te ama el Señor. Que a pesar de haber caído, el Señor te sigue ofreciendo su mano para levantarte. Muchos creen que una vez que caen ya Dios no pueden ser restaurados. No, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Hay mucha gente que abandona el Evangelio porque creyendo que eran santos, súper santos y pensando que nunca iban a caer y sin embargo cayeron. Pero tú puedes volver a ser restaurado por el Señor. Tú puedes volver a ser restaurado por Cristo. Porque el Cristo lo que quiere es restaurar tu vida, cambiar y transformar tu vida. Y mientras haya aliento en tu vida y tengas un corazón que esté bombeando sangre, hasta el último día el Señor estará contigo para que Él pueda recogerte. Así como el hijo pródigo salió, pero volvió porque él sabía que tenía un padre. Él dijo, iré a la casa de mi padre. Él, a pesar de haber caído, sabía que tenía un padre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que había pecado, pero también sabía que había un padre. Y él dijo, mira, no soy digno de que me llame su hijo. Iré y le diré, Padre, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Pero el padre cuando vino no le dijo, ¿por qué hiciste lo que has hecho?
sino que le cerró la boca, no le dejó ni hablar. Y como venía lleno de porquería de los cerdos y del mundo, lo cogió y lo abrazó. Y le dijo, coger a mi hijo, vestirlo, ponerle un anillo, ponerle zapato y coger el cordero más, o el buey más gordo, vamos a celebrar fiesta. Y eso tú no lo puedes entender. Hay gente que esto no lo entiende. ¿Cómo le va a celebrar fiesta si se ha gastado tu dinero, si se ha gastado tu bendición, si fíjate cómo viene, todo perdido? Lo que necesita es disciplina, que lo pongas ahí, disciplina. Fíjate cómo es el Padre de bueno. Que cuando venimos llenos de porquería del mundo, y era su hijo, pero él dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Hermanos, necesitamos entender el Evangelio, porque el Evangelio nunca viene a condenar, el Evangelio viene a restaurar. El Evangelio nunca viene a hundir y a pisotear al hermano. El Evangelio viene a levantar al hermano, a darle ánimo, a decirle, has pasado por prueba. Ahora ponte en el zapato de aquel que está pasando las pruebas. Porque muchas veces no queremos meternos en el zapato de aquel que pasa por las pruebas. No, sino que criticamos, señalamos a aquel que está pasando por las pruebas, pero ahora métete en el zapato de aquel que está pasando por las dificultades y los problemas. Porque no todos tienen el mismo entendimiento, no todos tienen la misma estatura, no todos tienen la misma posición, no todos tienen la misma educación. Y tú no sabes el entorno de esa persona. Quizás tuvo un padre que golpeaba a su mamá. Quizás tuvo un padre borracho que venía borracho todas las noches y golpeaba a su mamá. Y ese niño tenía que estar ahí escondido mirando. O quizás fue golpeado, o quizás fue abusado. Hermano, no entendemos las circunstancias de las personas, sino que somos prestos a condenar a las personas muy rápidamente. Métete en el zapato de las personas. Porque Jesús, cuando viene a restaurar. Jesús nunca viene a condenar. Parece que siempre necesitan disciplina, siempre necesitas corrección. No, ese hijo pródigo necesitaba ser restaurado. Y el padre le dijo, hijo, aunque has pecado, aunque lo has hecho mal, eres mi hijo. Porque eso es lo que restaura. ¿Qué hubiera pasado con ese hijo si el padre lo disciplina? Si el padre lo mete en corrección. Si el padre coge la correa y lo golpea. ¿Qué hubiera pasado con ese hijo? Porque eso es lo que quería el hermano. El hermano tuvo celo. El hermano tuvo celo. Dijo, ese mi hermano, ese tu hijo, se lo ha gastado todo. Y tú vas y le haces una fiesta. No entendía, no tenía entendimiento. Pero el padre tenía entendimiento. Y nosotros como maduros tenemos que tener entendimiento. De que habrá muchas veces de que tendremos que poner en los zapatos de aquellos que lo han pasado de una manera o de otra. No entendemos. Porque, hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay gente débil. Hay gente débil que el diablo los maneja como quiere. Hay gente débil que el enemigo los maneja como quiere. Quizás no te maneja a ti, pero maneja al que tiene al lado. Quizás no puede manejarte a ti porque tú eres fuerte en el Señor, pero maneja a los que están a tu alrededor. Por eso es necesario que entendamos que muchas veces, cuando hay problemas en el entorno familiar, no todos tienen la misma inteligencia, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma estatura en el espíritu. Pero dice, vosotros que sois espirituales, corregir con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo para que no caiga. O sea que tenemos que ser como la gallina. Jesús le dijo a su pueblo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Porque cuando Jesús viene a reunir, viene a juntar, viene a sanar, viene a traer, viene a perdonar, viene a libertar, viene a traer buenas nuevas, viene a traer bendición. Y eso no lo entendemos. Pero ¿cómo puede perdonar? ¿Cómo puede el Señor perdonar a ese asesino? Dice que se ha arrepentido, mira, ahí está llorando, pero quizá ese arrepentimiento es real. Porque ha conocido al Señor. Porque el que recibe a Cristo recibe la vida de Dios. Y esa persona cambia y pasa de muerte a vida. Y todo lo que ha pasado, Dios no lo ve. Nosotros lo vemos con ojos humanos. Pero Dios ve a la gente con otros ojos diferentes a los nuestros. Los ojos de Dios no son nuestros ojos. El pensamiento de Dios no son nuestros pensamientos.
El amor de Dios no es nuestro amor. Lo que Dios hace no es lo que nosotros hacemos. Nosotros, en este mundo, hemos destruido todo lo que se nos ha puesto en nuestras manos. Destruimos todo lo que se pone en nuestras manos. Nuestra tendencia es destruir, romper, desbaratar. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XX o en pleno siglo XXI, ¿para qué vamos a ir al siglo pasado?, hayan guerras? Personas que sean capaces de coger quizás a niños, arrebatarles la vida, matarlos, quemarlos vivos. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Que no hay entendimiento en este siglo? Sin embargo, la maldad del hombre sigue siendo la misma. La maldad del hombre sigue siendo la misma ahora en el siglo XXI que hace 2000 años atrás o 3000 años atrás. Sigue siendo la misma maldad. O sea que no somos corregidos, no podemos ser corregidos. Miserable hombre de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de mentira? Y si tú te dejas llevar por tu carne, y te dejas llevar por tus sentimientos, y te dejas llevar por tu mente carnal, tú vas a destruir todo lo que tienes a tu alrededor. Hasta que tú no cambias tu manera de pensar y tu entendimiento, tú no te das cuenta de que no tienes lucha contra carne y sangre, sino que hay un demonio, hay un diablo, hay un Satanás que está intentando destruir este mundo. Y te destruirá a ti si te dejas llevar por el odio, por el rencor y por la muerte. Hermanos, cuesta, o te pones de parte de Dios o te pones de parte de Satanás. O eres discípulo de Jesucristo y el discípulo de Jesucristo intentará siempre restaurar, amar, perdonar en el amor de Dios. O te pondrás de parte de Satanás y seguirás destruyendo. La iglesia está puesta, el cuerpo de Cristo está puesto en la tierra para restaurar, y para perdonar y para amar. Tendremos que aprender, tendremos que ir creciendo. Tendremos que ir madurando, tendremos que ir aprendiendo, tenemos que ir poco a poco entendiendo el plan divino para nuestras vidas. Hermanos, esta mañana es una mañana para cambiar nuestra manera de pensar. Es una mañana para encerrarnos con el Señor, abrazarnos al Señor y que Él nos haga entender lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y con cada uno de nosotros. Porque si el Evangelio son buenas noticias, no podemos cambiar el Evangelio de Jesucristo. Son buenas noticias. Y si Él dice que no viene a condenar, no viene a condenar, Él viene a salvar. Y si Él viene a amar, Él no viene a destruir, Él viene a amar. Si Él viene a traer consuelo, Él no viene a traer menosprecio, Él viene a traer consuelo. O sea que tendremos que aprender mucho todavía de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana.